Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos por sumarse. Así que si Amanda estás lista, Sí. podés compartir tu pantalla. ¿Estamos listos? Listo. Bueno, entonces vamos a seguir y ya terminar el año, sobre todo con el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. El tema específico que me toca a mí va a ser Jesús y el dinero. Yo consulté con estos autores. René Kruger es un pastor protestante de la Iglesia Luterana. Nosotros tuvimos la suerte de compartir con él cuando estábamos en la escuela de Biblia Parresía. Tiene un libro, Dios o el Mamón. Justamente nos dio esos 3 días que estuvimos con él de Lucas. Estuvimos también con Rafael Aguirre Monasterio. Nunca estuvimos con Raymond Brown, no lo trajo. Raymond Brown. Con Sicre también estuvimos. Bueno, yo comento con ellos que son como gracias que tuvimos de estar con esta gente tan estudiosa. Bueno, a ellos consulté. Y vamos a hacer como una reseña cortita de las clases anteriores para yo entrar después a mi tema. Dice, el Evangelio de Lucas representa un mundo diverso al de los otros 2 evangelios sinópticos, porque tiene 2 obras. La segunda es inseparable de la primera, y son los Hechos de los Apóstoles. Y esto es lo que se le llama la obra lucana. Hoy, por supuesto, se reconoce que son 2 textos. Antiguamente creía que era un solo texto. Hoy se conoce que es un solo texto dividido en 2. Evangelios y Hechos. Es una única obra. El motivo que la separaron es porque cuando se escribían en rollos de papiros o de pergamino, y obviamente esta obra tan grande era un rollo muy grande. Por eso lo dividieron y pusieron cómodamente en 2 rollos. Y así quedó. Nos acostumbramos también a abordarlos por separado. Y la Biblia también lo tiene de esa manera. El Evangelio trata solo de Jesús de Nazaret, digamos, la prioridad. Y Hechos es prácticamente el camino de los discípulos, en especial de Pedro y Pablo. Se ve que Lucas tenía un objetivo al escribir su obra, que no solo era contar la historia de Jesús, sino que quería contar la historia de la iglesia. Por eso son 2 libros. Los evangelistas Marcos y Mateo no les pasó lo mismo, porque en ese momento no formaba parte separada de la obra de Jesús. En cambio, ya en el Evangelio de Lucas, Jesús es punto de partida de toda salvación. Lo que entendía Lucas era esto, que la historia de Jesús en sí misma se había terminado. Se había cerrado con la ascensión del Señor a los cielos y que comenzaba a abrirse el tiempo de vida y misión para sus discípulos. Entonces, él lo cuenta en su prólogo. Él quiere contar en forma de historia, como si fuera un historiador griego, esta historia de Jesús, porque para él es una historia que la tiene que actualizar para que la tengan en cuenta, porque va a empezar otra etapa. Este Jesús de la historia, que ha vivido y ha muerto, comenzaba a ser principio y modelo, impulso y misterio del camino de los hombres, hacia la plenitud de la esperanza que se expresa en la forma de resurrección. Y vamos a ver un poquito
de historia. Un poquito nomás, como para darme el contexto para lo que viene. Vamos a ver que Lucas, cuando escribe esto, estamos en los años 80, 90, y la comunidad a la que él dirigía estos escritos estaba viviendo momentos especiales. ¿Por qué? Porque estaba dejando de ser un movimiento y estaba entrando en un proceso de institucionalización. Todos los movimientos, en cualquier orden que busquen, siguen este proceso. Primero son movimientos apasionados, qué sé yo, y después se tienen que organizar y posteriormente institucionalizarse. Obviamente que esto tenía diversas propuestas eclesiológicas. Algunas iban a privilegiar la jerarquía y la organización, otros la unidad doctrinal, otros la disciplina ritual. Y si nosotros leemos las cartas, las apostólicas, las juánicas, recuerdan cuando las vimos, allí nos dan un poco las pautas de todos estos procesos de institucionalización que llevó. Lucas, ¿qué pasa, chicos? Lucas entonces quiere hacerse oír su voz y su propuesta y decide escribir su evangelio. Para él, lo decisivo está en el espíritu, no en lo institucional, en la misión, no en la autoconservación. Y en los pobres, en primer lugar las mujeres, los samaritanos, los paganos. Para ese lado vamos yendo. Lucas escribe entonces en los años, historia de los años de la una iglesia, de los años 30 al 60, pero en realidad escribe para sus contemporáneos de los años 80 y 90, que no viven en Jerusalén, sino en la diáspora. Les escribe para recordarles los sucesos y para que les quede bien grabado que al desaparecer el Señor debía aparecer la iglesia. O sea, era un grupo de hombres y mujeres que empezarían a hacer lo que aprendieron de Jesús: trabajar por la justicia, apoyar a los más débiles, promover a los pobres, curar a los enfermos, predicar el amor, luchar por la paz. Jesús ya no estaba, ahora era el tiempo de ellos. Por lo tanto, hay una iglesia de la que habla Lucas. Es la iglesia de Palestina de los años 30-50, que estaba formada en un mundo greco-romano de los años 60, y que va a terminar con Pablo en Roma en los años 58-60. Y es una iglesia a la que habla Lucas, que es la iglesia, como dijimos recién, la que está pasando estas dificultades en un mundo helenístico, por este cambio que está haciendo, y que está comenzando un periodo en el cual se va a institucionalizar los diferentes modelos de iglesia que se presentaban. Por lo tanto, el esfuerzo de Lucas es tratar de reconstruir el periodo que va desde la resurrección hasta la organización de la iglesia. Y acá vamos a entrar ya al tema. Viendo este contexto, podemos entrar un poquito al tema. Sabemos que Jesús era un judío muy afecto a la lectura o memorizando el Antiguo Testamento, obviamente, de los profetas. Entonces, nos preguntamos, estos conceptos que Jesús tenía con respecto a la riqueza, al dinero, todo eso, ¿los sacaba de allí? ¿Cómo era? Entonces nos preguntamos, bueno, diversos textos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hablan sobre la riqueza y la pobreza. Todos los profetas, casi todos, los libros de los Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico, desenmascaran la manipulación de quienes detentaban el poder. Esto es bastante interesante. Desde los tiempos bíblicos, la pregunta acerca del origen de la pobreza y la riqueza siempre ha sido respondida por una clase dominante, que justificándose decían que la riqueza es una muestra de la bendición de Dios. También a lo largo de la historia se fueron estos adjetivos calificativos, como digo yo, les fueron agregando. Es voluntad de Dios, o siempre habrá pobres,
o es el destino, siempre van a estar bendecidos. Por lo tanto, al pobre se lo trataba, se lo encasillaba como haragán, falto de inteligencia, incapaz y para colmo castigado, en tanto que se consideraba al rico o al poderoso como aplicado, trabajador, exitoso y sobre todo bendecido. En los textos bíblicos, en general, vemos que se los enjuicia, pero no solo al individuo, se enjuicia a los sistemas socioeconómicos que existían en el momento que se escribían, esos libros, y siempre manejado por los poderosos. Y en el orden teológico, la Biblia enfatiza la dignidad de los pobres y la decidida acción de Dios a favor de ellos. Muy bien. Vamos a recordar, por ejemplo, en el siglo VIII, antes de Cristo, ¿se acuerdan cuando vimos los profetas? El siglo VIII estaba Amós, Miqueas, Isaías, Oseas, estos profetas grandes, ¿no? Allí comienza una producción, por ejemplo, de los latifundios, con un sistema esclavista total. Hace que haya un quiebre en esa solidaridad y haya gente esclavizada. Se separaban los esclavizados y los latifundistas y los grandes comerciantes por el otro. Eso significó una escisión entre el campo y la ciudad, enriqueciéndose la corte, funcionarios, sacerdotes y publicanos. Amós, en ese momento, cuando alza su voz rugiente, porque por eso se lo identifica con el león, denuncia esta injusticia y diciéndoles que estaban llenos de codicia. Es la primera vez que utiliza la palabra codicia para referirse a este sistema. Que después los imperios van a utilizar estos mismos sistemas, ¿no? Bueno, acá hay un esquemita, como estaba constituida la sociedad entonces. El rey, en la época de Amós, por ejemplo. Después estaban los sacerdotes, después los profetas, los latifundistas, el ejército, y abajo de todo el pueblo. Ahí estaban los campesinos y los artesanos. Ahora nos preguntamos, volvemos a Jesús. ¿Cómo era el entorno sociopolítico que tenía Jesús? Esto es de Sicre. Sicre dice que estaba dividido en 7 clases. Estaba el emperador, los gobernantes, los subalternos, los comerciantes, las clases sacerdotal, los campesinos y los artesanos. El emperador, ya saben, los gobernantes eran los descendientes de Herodes o el emperador de turno, los sumos sacerdotes, o sea, el Sanedrín, nobleza y la nobleza laica que serían los ancianos. Después estaban los subalternos, sean los empleados de estos gobernantes, que eran los escribas, militares y publicanos. Los escribas se los preparaba desde niños, pasaban años estudiando las escrituras para memorizarlas, y recién cuando tenían 35 o 40 años eran como los doctores. Ellos podían ejercer lo que habían aprendido. Los militares, ya sabemos, y los publicanos eran odiados por los judíos, porque ellos eran los que hacían el trabajo para el emperador, cobrando sus impuestos, no perdonaban nada. Entonces eran odiados por los judíos. Los comerciantes, que era la clase inferior, después venía la clase sacerdotal, que eran los otros sacerdotes de nivel inferior, no estaban en el templo, ellos vivían en sus casas. Y los campesinos, que era el 50% de la población, que eran muy pobres y explotados, abandonados por la clase gobernante. Y los artesanos, que era la mano de obra, digamos. Dice Sicre que Jesús y sus discípulos pertenecían a la clase de los campesinos, una de las más pobres de la sociedad. Cuando Lucas relata que Jesús va camino a Jerusalén, acompañado de sus discípulos y demás, ahí les va explicando, les va dejando sus enseñanzas, y si ustedes lo leen después, que son como 8 o 10 capítulos, uno de los temas más importantes que trata es el problema del dinero. Es el contraste que había entre ricos y pobres,
Y eso era lo que causaba la gran injusticia y los conflictos en la comunidad. Por eso muchas veces a este evangelio se llamó el evangelio de los pobres. Ahora vamos a ver si es cierto que era el evangelio de los pobres. En realidad es un evangelio que se trata de los pobres, sí, pero también, especialmente, se los trata a los ricos y lo hace con mucho rigor, exhortándolos a una conversión y a una utilización evangélica de sus riquezas. Les advierte permanentemente sobre las diferencias que existen entre el tesoro celestial y los tesoros terrenales. Estos tesoros terrenales están representados por el mamón, que es una palabra aramea que significa Dios del dinero, y que la usaban permanentemente para hablar del dinero. Entonces la diferencia que decía Jesús, que este tesoro celestial es representado por este Dios del amor, y los tesoros terrenales estaban representados por este otro Dios, el mamón. Ellos tenían que elegir. Acá hay una ilustración, la verdad que esa está como vomitando monedas de oro, la otra con un montón de dinero, y la otra está él con toda la sociedad abajo, en sus brazos tiene una bolsa con dinero, en fin, son medias feas las imágenes. Entonces es un evangelio contracultural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esos tiempos, los años 80, 90, 100, que era el mundo helenista, había una filosofía popular que estaba muy de moda, que era el estoicismo. ¿Qué significaba? Que los dioses no tienen sentimientos ni pasiones, y cuya característica era la apatía, no sentir. Por lo tanto, los poderosos, los ricos, la élite de esas comunidades, de acuerdo a ello, no querían hacerse problemas. Entonces no querían sentir. Era una época de negación del sufrimiento. En esta época es donde Jesús les habla de misericordia. ¿Se imaginan ustedes que por consiguiente la palabra misericordia era desconocida o no le daba mucha importancia en esta cultura griega de entonces? Si se ayudaba al pobre ocasionalmente era para quedar como un líder o tener algún mérito dentro de la sociedad. No era por simple compasión. Cuando comienza Jesús su misión, va a profundizar esta visión que tiene de lo que él ha leído de los profetas con respecto al dinero y la riqueza. Y les va a hablar a los pobres de dos formas, como bienaventuranzas o como parábolas, que los otros días explicó Ani perfectamente. Y vamos a decir que las bienaventuranzas de Lucas no son iguales a las de Mateo. ¿Por qué? Porque Lucas habla de el pobre, pero el pobre real en su bienaventuranza. El pobre es aquel que realmente llora, tiene hambre, tiene frío. En cambio, en la versión de Mateo, las bienaventuranzas se refieren a los pobres de espíritu y a los que tienen hambre y sed, pero de justicia, no de comida. Esa es la diferencia. Acá Jesús en cambio les dice, felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Hay otras ilustraciones donde Jesús siempre está rodeado de los pobres. En cambio, Lucas siempre va a exhortar a los ricos, a los ricos para que sean ricos en Dios, para que inviertan los valores que están marcados por el dinero y las riquezas. Por eso les dice, ninguno puede servir a dos señores, o sea, al Dios del amor y al mamón, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Hay especulación, hay acaparamiento, hay derroche, hay banqueteadas, y esto, a los ojos de Dios, es una gran necedad. Esto da origen a que Jesús le cuente la siguiente parábola, que es la parábola del hombre necio. ¿Alguno quiere leer o quiero que lea yo? Uno de los presentes le dijo, Maestro,
di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió, guardaos muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre, por mucho que tenga. Les dijo una parábola. Los campos del desierto, hombres ricos, dieron una abundante cosecha y pensaban para sus adentros, ¿qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes y me diré, ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Palabra de Dios. Muy bien. ¿Por qué no puedo hacer pasar esto? Ahí está. Bueno, en primer lugar, vemos que la primera parte de la parábola, que hablan estos dos hermanos y le piden que medie para el asunto de la herencia. Allí vemos por primera vez el germen de la codicia. En la segunda parte, vamos a ver a este rico insensato que tiene una excepcional cosecha y solo piensa en acumularla para poder especular después, en vez de pensar en compartirla. Vemos también que hay alguien que está narrando, pero de pronto desaparece ese narrador y empieza a narrar el hombre rico en primera persona y habla de mis bienes, mi cosecha, mis granos, sea como un egocentrismo total. No habla de compartir, absolutamente. Al final es la palabra de Dios. Le dice, qué necio que eres, esta misma noche te reclamará la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. Esta es la ilustración, ¿ven? Están con los esclavos que le están llevando la cosecha, ahí está él mirando todo y regocijándose de todas sus ganancias. Muy bien. Y acá, ¿por qué a mí no me sale esto? Lucas siempre va a hacer hincapié en esto que hacen, olvidarse de la misericordia, olvidarse de la compasión. Le va a advertir que el Dios del dinero, el mamón, a la larga tiene una dinámica de muerte, porque va a hacer nacer en el corazón del hombre el afán de la codicia. Y que el amor al dinero no es un pecado más, sino una auténtica idolatría, que ocupa en el corazón humano el lugar que solo a Dios le corresponde. Por eso, este Jesús de Lucas les va a contar otra parábola para que vean esos efectos perniciosos que tiene la riqueza, bien digo, que es la parábola del hombre rico y Lázaro, que es propia de Lucas, no lo tienen los otros evangelios. ¿Alguien quiere leerla o quiere que la lea yo? Léela vos. Bueno. Léela. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Había uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto al portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían sus llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a los hijos, a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a los gritos, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le respondió, hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues,
Él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren pasar a vosotros no pueden hacerlo, ni de ahí pueden pasar a nosotros. Replicó: pues entonces, padre, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Él dijo: no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Muy bien. ¿Cómo describe entonces acá al rico y al pobre? Al rico lo describe con un manto púrpura, no tiene nombre, con vestidos de lino, realizando fiestas suntuosas, rodeado de lujos. Y al pobre con llagas, le pone nombre, Lázaro, hambriento, con frío, rodeado de perros callejeros que lo están lamiendo. El manto púrpura era característico de los poderosos y de los ricos, porque la tintura de la que le daba la púrpura era traída del oriente. Por lo tanto, la gente rica y los poderosos solo para demostrar que ellos eran ricos tenían esos mantos púrpura. Y también los vestidos de lino. Este rico banquetea y está feliz y seguro dentro de la casa. Y el pobre está fuera de la casa. Nunca traspasan ese límite. No lo invita, ni él sale afuera, ni él quiere entrar. Pero todo se iguala en el momento de la muerte. Allí se darán los cambios y el destino final quedará sellado. No hay juicios ni sentencias. Esto es importante. Solo hay una inversión de la situación. El rico es llevado hacia abajo, el Hades, y el pobre es llevado hacia arriba. Con el concepto que tenían los judíos de que todo el que moría iba al Seol, abajo, a la tierra. O sea que era bastante radical este pensamiento de que alguien fuera para arriba, ¿no? En consecuencia, este relato, esto que les cuenta Jesús, es también para que recapaciten los discípulos, las generaciones, que hay una posible conversión por un testimonio de un muerto que resucite, como pone al final de la parábola. Sin lugar a dudas, una alusión velada a la muerte y resurrección de Jesús. Otra cosa que es importante en esta lectura, esta suerte diferente que después de su muerte, ¿no es cierto?, no se basa en que el rico vivió una vida de vicios, mientras que el Lázaro era virtuoso. O sea, acá no hay pecado, no hay palabra pecado. Acá hay más bien una palabra que es justicia. Este rico tuvo una vida confortable y bien alimentada, mientras que el Lázaro tuvo una vida miserable y con hambre. Y esto también era un llamado de atención a la avaricia de los judíos, que aparte se burlaban un poco de Jesús, porque Jesús decía estas cosas. Y también una amonestación para muchos cristianos que también eran ricos en esa época, porque si ustedes recuerdan en las clases anteriores, también se explicó que la comunidad de Lucas era una comunidad donde había gente que estaba bien económicamente en general. Entonces también posiblemente había cristianos que no estaban haciendo del todo bien las cosas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco lo harán ante un resucitado. Es la advertencia que dice Jesús. Acá tenemos una ilustración, ven el manto rojo, eso significaba poder, jerarquía, etcétera, etcétera. Entonces vemos esa preocupación de Lucas. No es tanto por conformar o consolar a los pobres, sino va a exhortar a los ricos y a los poderosos a una conversión, porque es la forma más correcta para vivir es lo que propone el Señor. Y a los cristianos, como volvimos a repetir recién, como dijimos recién, también
para que sepan compartir su mesa con el necesitado. Les cuenta entonces una parábola, que es la del publicano. Imagínense lo que pueden haber pensado cuando Jesús se sentaba con el publicano. Realmente le deben haber visto muy mal. Ese publicano que se convierte. Bueno, la leo. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y esta parábola presenta el prototipo de la conversión del rico. Aquel hombre que era mal visto, estigmatizado socialmente por la tarea que desempeñaba, era publicano, como ya dijimos, sabemos el odio que le tenía. Él escucha y comprende el mensaje de Jesús. Él siente que al dirigirse Jesús a él, se siente respetado y querido por Jesús, porque se le hace cercano y va a entrar a su casa. Y a Jesús, como ya sabemos, no le importan las críticas, porque el Hijo del Hombre busca lo que se había perdido, haciendo presente el amor de Dios sin discriminaciones. Zaqueo entonces va a expresar su conversión dando la mitad, incluso diciendo que si a alguien ha defraudado, va a devolver 4 veces más. Y acá tenemos las imágenes. Zaqueo está también con un manto rojo, porque Zaqueo era rico. Y esto es para que veamos cuántas parábolas que hablan del dinero en los evangelios. Así, efectivamente que hablan, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, la mayoría están en Lucas. Las 3 últimas en Mateo, que hablan específicamente de eso, ¿no? Eso para que después, como yo siempre digo, en las noches de insomnio pueden leerlas. Bueno, y después que hemos visto todo esto, reflexionamos un poco, ¿no es cierto?, sobre el Evangelio y lo traemos a nuestros días. Y esto ha sido gracias también, como hablábamos hace un rato con Ani, de los cursos estos de Jesús Peláez, de Ivicla, ¿no es cierto?, cómo trae a la actualidad este Evangelio. Nuestro mundo, por ejemplo, ha cambiado, y lo que sucedía antiguamente a escala regional, sucede hoy a nivel mundial. Hoy estamos globalizados, nos conocemos, hablamos como si fuera a miles y miles de kilómetros. Con una diferencia, esta palabra que es nueva es antropoceno, que es un término que se ha creado para designar las repercusiones sobre el clima y la biodiversidad provocadas por el impacto de la actividad humana. Acá está el hombre funcionando. En esta última etapa, que está más o menos de mediados del siglo XX, dicen los que entienden, en adelante, esto lo provoca el hombre, alterando el equilibrio planetario y provocando diversas crisis. Esto es lo que nos explica este hombre en el curso. Nuestro pensamiento también ha cambiado. Así como en aquel entonces predominaba el estoicismo, ¿no es cierto?, donde había la apatía, hoy tenemos otros conceptos filosóficos: el individualismo, el materialismo, el hedonismo, y que influyen poderosamente en la cultura global. Esto, sin tener ideología, es el neoliberalismo. Por eso nos preguntamos, cuando nos metemos en esta problemática,
¿Podrá este evangelio aportar su luz a este complejo mundo que se nos viene encima? Y sobre todo al mundo cristiano. ¿Son creíbles para los ricos y poderosos las palabras de Jesús en los tiempos actuales? Y según los conceptos filosóficos que acabamos de ver que tenemos actuales, ¿qué se entiende hoy día en este mundo neoliberal, con estos conceptos filosóficos? Cuando Jesús les dice a sus discípulos que para seguirlo primero tienen que ser verdaderos servidores. Sí, miren, escuchen esto. Servir es lo contrario del individualismo, del rico o del poderoso. Servir es lo opuesto del hedonismo, o sea, buscar la satisfacción propia como valor supremo. Servir supone romper con el materialismo que pone como centro al mamón, y no a la persona en su pleno desarrollo. Todo esto te hace pensar, ¿no es cierto?, cuánta responsabilidad tenemos nosotros como generación también para darnos cuenta cómo puede ser el mensaje que transmitamos a las generaciones que nos siguen. Es tan importante hacer esta lectura de los evangelios y establecer las diferencias de siglos que hubo, pero el valor que tiene la palabra de Jesús al día de hoy. Entonces nosotros seremos los encargados de volver a valorizarla. Recuerden cuando en Lucas 18, que habla al hombre rico, que el hombre rico dice, ¿cómo hago para ganar el reino de los cielos? Bueno, le dice, tienes que cumplir con los mandamientos. Y ya los cumplí, cumplo todo. Bueno, pero lo que tienes que hacer es vender todo y seguirme. Y el hombre se pone triste. Entonces Jesús le dice, al verlo tan triste, Jesús dijo, qué difícil es que los que tienen riquezas entre el reino de Dios entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que le oyeron dijeron, ¿quién se podrá salvar entonces? Respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermoso. Y para terminar, les dejo, como siempre ha habido este problema de la riqueza y la pobreza, a mediados del siglo XVI, Francisco de Quevedo, que escribió tantas cosas bellas, escribió estos famosos versos. Poderoso caballero es don dinero. Y le escribe a su mamá. Y le dice, madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado ando continuo amarillo. Que pues doble o sencillo hacen todo cuanto quiero. Poderoso caballero es el dinero. Nace en las Indias, honrado donde el mundo le acompaña. Viene a morir a España, y es en Génova enterrado, pues ¿quién le trae al lado? Es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero es don dinero. Y acá hacía alusión que comentábamos ayer, cuando dice nace en las Indias, es la conquista de América. Cuando vienen y sacan la plata y llevan las riquezas, los llevan a España y después muere en Génova. Y cuando dice es hermoso, aunque sea fiero, se refiere a que es violento. Es hermoso, pero también tiene violencia. Y poderoso caballero es don dinero. Mi objetivo también es que reflexionen, ¿no es cierto?, este sistema que tenemos de estudio que nos hace penetrar en los evangelios, bueno, que también nos sirva para que nos cuestionemos nosotros, como hemos hecho, nos hemos reunido, porque siempre nos ponemos en común las cosas, y realmente todo este tema nos cuestionó mucho. Nos quedamos después mucho dialogando entre nosotros, porque nos movió algo, ¿viste? Realmente este cristianismo que estamos viviendo, siglo XXI, como dice este señor, este teólogo, qué difícil que es recuperar esa palabra original de Jesús. ¿Y qué está haciendo para recuperarla? Entonces, yo creo que aparte de que aprendamos, nos cuestionemos para ver si de alguna forma podemos transmitir algo mejor, o qué sé yo, darnos cuenta qué está pasando. Un ejemplo muy claro me pareció a mí para actualizar, digamos, lo que se dijo en el
en el primer siglo, digamos, a fines del primer siglo, lo que dice el Evangelio de Lucas, por ejemplo, cuando le habla al joven rico, cuando Jesús le habla al joven rico y le dice que venda todo y lo siga. El profesor explicó que hoy en día eso no sería muy útil, que venda todo, que se haga re pobre y que lo siga Jesús, que se vaya pobre. No, lo que podría traducirse sería como decirle, con el dinero que tienes, abre unas pymes que den mucho trabajo a muchas de las personas que ahora están postergadas, que no tienen con qué comer, dales una fuente de trabajo y me sigues. Entonces, me pareció muy, como muy clarito, a lo mejor es simplista o no sé, pero me pareció, digamos, una manera clarísima de poder nosotros un poquito percibir qué diferencia en palabras tiene ese significado, y no lo digo yo ni lo dice don Peláez, sino lo dice mucha gente que estudió esto, ¿no? Digamos, a través del tiempo, el lenguaje, las costumbres y todo lo que sigue. Así que bueno, eso quería aportar yo como, muy bueno, digamos, el para que comentario. Completando lo que dice María Elena, yo les quiero recordar que tenemos, no sé si es santo o beato, que ha sido hace poco beatificado, un banquero. Y también vamos a tener próximamente un empresario. Sí, Enrique Yo. Y yo les he comentado muchas veces a Amanda que por la profesión de mi marido, que es ingeniero, él ha tenido directa o indirectamente contacto con empresarios de mucho renombre en la Argentina. Se ocupaba personalmente de los obreros de su fábrica y que los obreros viejos que todavía quedaban cuando él estaba haciendo ese trabajo, lo adoraban. Y me parece que desde mediados del siglo XX, en que en nuestro país vinieron muchos emprendedores italianos y españoles y que fundaron empresas que hicieron la riqueza en nuestro país, a hoy ha cambiado el concepto del empresario en colaboración y responsable de sus empleados a un empresario explotador, donde muchas veces las empresas ni siquiera tienen dueño, son anónimas, y muchas veces incluso ni siquiera cumplen con el mínimo de las leyes. Por ejemplo, hoy el empleado tiene que estar fijándose permanentemente si le han depositado los aportes jubilatorios obligatorios, porque a veces cuando se va a jubilar se encuentra que le faltan años de aporte porque cancherearon. Eso es la diferencia entre un empresario responsable y un empresario explotador. No, pero estos conceptos filosóficos que tenemos ahora son muy fuertes, chicos. Eso es lo que pasa, así como fue, como dijimos hace un rato, el estoicismo que les cambió la cabeza, a nosotros nos cambió. Estos tres conceptos, el hedonismo, el materialismo y el individualismo, es lo que tenemos, y nuestros jóvenes piensan eso, chicos. Si ustedes observan un poco, con mirar nomás sus conceptos y sus cosas, es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo tenemos que ponernos nosotros, haciendo una buena reflexión del Evangelio, de la palabra de Jesús, de lo que sea, para afrontar esto, no tergiversarlo, no tratar de cambiarlo todo, pero hacerle ver la otra parte? Y no acomodarlo a nuestra egoísmo, claro, a nuestras digamos, y como deseos. dijimos hace rato, nos cuestionó mucho esto, porque realmente es como que es una materia que la estamos dejando a un lado, me parece. No. Bueno, una cosita me quedé preguntándome de todos estos episodios y relatos de Lucas. En el momento en que está el hombre rico y Lázaro, me parece que es en ese episodio en el que él no se habla de pecador, simplemente se habla de que se daba los banquetes y qué sé yo. Pero hay, en el caso de Zaqueo,
que sí habla de que lo critican porque está con un pecador. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué no me hacen esa diferencia? ¿Por qué Lucas en un caso no parece juzgar nada y dice, este hombre rico, y en el otro, en esta parábola, que no es una historia, que no es un episodio, sino que es una parábola, sí se rotula como pecador? ¿Qué otro pecado, aparte de que era odiado Zaqueo porque él ¿cómo se llama? Era publicano. Recaudador. Recaudaba, pero aparte de eso, ¿qué es lo que lo hace pecador? El que dice que los que dicen que son que es un pecador son los fariseos. Sí, pero los fariseos, de alguna manera, están de acuerdo con esta política de recaudar, ¿o no? No. Si ellos están, los fariseos. No. Los fariseos, mira, Los hay una confusión. Los fariseos en realidad eran un grupo, un movimiento dentro del judaísmo de renovación. Y fariseo significa piadoso. Y en realidad su preocupación era cumplir estrictamente las leyes. Era como una variante de los del Qumran. Los esenios eran mucho más radicales que los fariseos, pero los fariseos no eran especialmente ricos. Los fariseos eran gente del pueblo, sí tenían mucho prestigio entre la población. Y había fariseos en todos lados, en todas las poblaciones, y probablemente, como ellos se preocupaban por cumplir las leyes y estudiarían más. Escrupulosamente cumplían la ley. Claro. Eso era lo que les daba prestigio, vos decís, tenían mucho prestigio. ¿Qué les daba prestigio? Su religiosidad. Muy bien, perfecto. Su religiosidad. Fíjate, Alicia, Santiago, el primer obispo de Jerusalén, Santiago el hermano del Señor, que no es ninguno de los apóstoles, era de origen fariseo y era muy, muy respetado por todos los judíos. Históricamente esto, ¿no? Esto lo dice, ¿cómo es que se llama? El historiador Flavio Josefo. Él es cristiano, pero digamos que antes de ser cristiano, su actitud, su mentalidad y su principio fariseo. Porque espiritualidad, claro, sería como hoy, por ejemplo, una espiritualidad de los carismáticos o una espiritualidad de los, ¿cómo es que se llaman esto? Fasta o del Opus Dei. O sea, te puede gustar o no, pero la persona que pertenece a ese grupo es sincera. Distinto de los sumos sacerdotes que usaban el poder para dominar al pueblo. Ese era la élite. Claro. Ese era el Sanedrín. Eran los del Sanedrín. Y entonces, los que consideraban que Zaqueo era un pecador eran los fariseos, porque Zaqueo no cumpliría era publicano. Era publicano, los publicanos eran pecadores. Claro. Sí. Todo el pueblo judío los veía como si fueran, como si estuvieran, digamos, vendiéndolos a ellos, que no solamente que se ponían bajo el poder de los romanos, sino que encima sacaban su tajada para ellos. Su ventaja, claro. Es un poco lo que decía yo en un principio, cómo se adquiere ese dinero. Y esa manera de adquirir el dinero de los publicanos era claro. Para ellos pecado. Sí. Y es que escúchame, el jefe de publicanos compraba una concesión, ponía empleados. Entonces, ¿cuánto más le podían sacar a la gente? ¿Cuánto más se quedaban para ellos? Mejor, claro, más tajada. Y dice que le sacaban de todo. Por ejemplo, si tenían que pasar un puente y hasta una carta que llevaban se la abrían y tenían que pagar como un cierto impuesto. O sea que era terrible. ¿Puedo preguntar algo? La jerarquía, esa pirámide que se hizo del emperador y los gobernantes y que estaban los sumos sacerdotes ahí.
y más abajo había otros sacerdotes. ¿Quién llevaba a esos sumos sacerdotes? ¿Era por elección o por riqueza No. que llegaban? Los sumos sacerdotes eran descendientes de Sadoc, un sacerdote que había sido nombrado por Salomón. Ese esquema era un linaje especial de una familia especial nosotros tenemos la tribu de Leví, que es la tribu dedicada al culto. Dentro de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, eran sacerdotes. Los levitas comunes no eran sacerdotes. Pero dentro de los aaronitas, los descendientes de uno en especial, que fue Sadoc, que fue sacerdote de Salomón, esos podían llegar a ser sumos sacerdotes. Esa jerarquía, un linaje familiar. Esa jerarquía se vio interrumpida en la época de los macabeos, pero de todas maneras, yo no sé si en la época de Jesús mantenían la jerarquía de sumos sacerdotes los descendientes de Sadoc o ya habían sido reemplazados por otra familia, pero eran descendientes de una familia determinada. Era, digamos, por herencia de sangre que tenían ese título. Y eran también los que tenían el poder, la riqueza, vivían en Jerusalén, etc. Componían el Sanedrín, eran una élite. En cambio, los sacerdotes comunes, por ejemplo, los padres de Juan el Bautista, eran, digamos, tenían que cumplir sus funciones en el culto, pero no es que tenían grandes riquezas, eran gente común. Como se nota en el relato de Lucas, que Zacarías, el padre de Juan, era un señor común, incluso tenía una pequeñita parcela de tierra donde se ganaría el sustento fundamentalmente. Yo me acuerdo cuando las tribus repartieron la tierra, no les dieron a los que estaban en el templo, porque ellos iban a vivir de las contribuciones que hacían al templo. Tenés razón, los levitas no tenían, ni los sacerdotes no tenían derecho a la tierra. No tenían posesiones de campos, digamos, de tierra, parcelas. Exacto. Sí, pero de todas formas no eran gente rica. No, para nada. Los sumos sacerdotes cogobernaban, ¿verdad? Sí. Sí, a los efectos prácticos sí, pero no es que tuvieran derecho. O sea, en la época de Jesús, los que decidían quién gobernaba y quién no gobernaba eran los romanos, el emperador romano. Y si había alguien de la tribu, era alguien que había cedido, digamos, su dignidad, como quien dice, y se había vendido al imperio. O sea, así era Herodes, por ejemplo. Pero los sumos sacerdotes, el Sanedrín, los sacerdotes en general, tenían un ascendiente sobre el pueblo y eran los que decidían en los temas religiosos. Entonces, para un pueblo en donde la religión y la política estaba tan integrada, no era un detalle menor. Les agradezco a todos los que se sumaron y a las chicas que se esforzaron en todas estas clases. Y bueno, esperen atentos en el grupo a la información de las próximas clases que reanudaremos, no sé cuándo, no digo nada porque no hemos acordado nada. No. Muchísimas gracias. No, un gusto, chicas, Bueno, a ustedes. Gracias a todos. Y una Chau, chau. feliz Navidad. Feliz Navidad, todos. chicas. Feliz Chau. Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas. Feliz Navidad.